Dentro del vasto mundo de las Magical Girls, una franquicia resalta por encima de la mayoría. Sailor Moon, creada por Naoko Takeuchi en 1992, revitalizó el subgénero de las Mahou Shoujo, añadiendo elementos del Sentai, que también podemos ver en Review Starlight, apuntando así tanto al público femenino como masculino. Podemos encontrar manga, anime, videojuegos, series de televisión real y musicales que se suceden hasta día de hoy, siendo una de las obras más populares tanto en Occidente como en Japón, causante del boom del anime y manga en Estados Unidos durante los 90 y una de las franquicias más taquilleras de toda la historia. Para este vídeo quisiera detenerme específicamente en los musicales. Oficialmente titulados como Bisoujo Senji Sailor Moon Musical Special y el título del musical, popularmente se les conoce como Seramiu. Esta vertiente de la franquicia recoge algunos elementos del manga y el anime, pero también se crearon arcos originales. Son varias las etapas y la historia es larga, pero para hacerlo sencillo, existen la First, Second y Third Stage, que cubre desde 1998 hasta 2005. Tras un hiatus, en 2013 se abrió otra etapa de proyectos, pero esta vez de forma independiente bajo las compañías Duango y Nelke Planning, durando desde 2013 hasta 2017. Es en esta donde nos vamos a detener. Los musicales que comprenden esta etapa son La Reconquista, Petite Étrangère, Un Nouveau Voyage, Amour Eternal y Le Mouvement Final. La Reconquista marca el nuevo inicio de esta etapa de Seramiu, además de que es la primera vez que el cuento del Reino Oscuro es interpretado, junto con el debut de la reina Serenity. La trama comienza con la interrupción de un grupo llamado Pandemic Four, el cual las Sailors se vuelven fanáticas. Por otro lado, Mamoru teme que Usagi se haya relajado con sus responsabilidades. Una vez aparece el enemigo, las Sailor Guardians deberán apresurarse para encontrar el cristal de plata ilusorio. Podemos encontrar a Kanon Nanaki, quien hace de Koharu Yanagi del Instituto Seiran, como Rei Hino, es decir, Sailor Mars. Petite Étrangère narra los hechos del segundo arco del manga, donde se cuenta el enfrentamiento con el clan de la Luna Negra. Una pequeña extranjera llega a la ciudad de Crystal Tokyo bajo el nombre de Usagi, haciendo que la heroína principal tenga celos y nuble su corazón. Cuando el enemigo secuestra a Sailor Mars, Mercury, Júpiter y Tuxedo Mask, Venus, Moon y Chibiusa tendrán que ir a rescatarlas. Kanon Nanaki repite como Sailor Mars, pero esta vez se le une al reparto Momoyo Koyama, quien interpreta a Ami Mizuno, es decir, Sailor Mercury. Un Nouveau Voyage cuenta la historia del enfrentamiento entre las Sailors y los Cazadores de la Muerte, un grupo de científicos y brujas centrados en sacrificar el planeta Tierra a una entidad alienígena llamada Faraón 90. Además, se unen al reparto nuevas Sailors. ¿Serán aliadas o enemigas? Será la última actuación de Kanon y Momoyo dentro de sus papeles de Sailor Senshi,
Mientras que Karin Takahashi, quien hace de Sakura Yanagi en Blue Glitter, la reciente obra centrada en el Instituto Seiran. Ella es la hermana menor de Koharu Yanagi, interpretada por Kanon, además de ser estudiante de Seisho. En Un Nove Voyage tiene el papel de Sailor Saturn, que, debido a motivos de la historia, también toma el papel de la Dama 9 y Hotaru Tomoe, siendo halagada así por su versatilidad. Amour Eternal cuenta el cuarto arco y la batalla contra el Circo de la Luna Oscura. Un espectáculo ambulante llega a la ciudad durante el eclipse total solar. Usagi y sus amigas acuden a las audiciones, aunque se dan cuenta de que es una trampa del enemigo. Es la primera vez que el personaje de Helios aparece en el escenario, además de que el reparto principal se cambió prácticamente en su totalidad. Hotaru Nomoto, quien es Akira Yukishiro, tiene el papel de Sailor Moon, mientras que Yume Takeuchi, quien es Liu Meifan, actúa como Sailor Mercury, heredando así el papel de Momoyo. Yuka Kobayashi, quien es la profesora Kyoko Yakumo en el Instituto Seiran, actúa como miembro del Circo de la Luna Oscura y la Reina Serenity, mientras que Karin Takahashi repite como Sailor Saturn. El movement final trata sobre la batalla contra Sailor Galaxia y Shadow Galactica, un equipo de villanas quien parece que tienen a una entidad mayor detrás. Durante un festival de música, este grupo aparece y pone a prueba a Sailor Moon. Con nuevos aliados, el camino se vuelve cada vez más estrecho y siniestro. Hotaru y Yume repiten en sus roles anteriores, mientras que Yuka Kobayashi esta vez interpreta a Sailor Aluminium Seiren. Finalmente, y alejada de las actuaciones mencionadas anteriormente, Shina Tanaka, quien es Miko Matsue, que es la jefa de departamento de artes escénicas del Instituto de Agricultura de Utajima durante la obra de Blue Glitter, interpreta a Usagi Tsukino en Sailor Moon Shining Moon Tokyo, que es un restaurante temático en el distrito de Azubuyubana. El espectáculo es una fusión de baile y música con imágenes 2D, además de contar con numerosos objetos relacionados con la franquicia. Por lo tanto, son 7 las seiyus que comparten ambas franquicias, y es que esto no es casualidad, pues justamente Nelke Planning, la empresa que se ha mencionado al principio de este vídeo, se encuentra dentro del comité de producción de Review Starlight. Dos últimas menciones. Es precisamente la dirección de las obras de teatro de Sailor Moon quien anima a Momoyo Koyama a probar a ser seiyu en 2017, año en el cual se afiliará a la agencia Stardust Promotion y conseguirá el rol de Karen Aijo. Por otro lado, Akiko Kodama, como guionista en
Pretty Guardian Sailor Moon de Super Life, celebrado en 2019, dejando constancia que el traspaso no es tan solo unidireccional, sino que también funciona de review a Sailor Moon. Y aquí finaliza esta pequeña recopilación. Disculpadme si me he dejado algún dato. Agradecer al proyecto Sea of Serenity por proporcionar los vídeos de las actuaciones de Seramew, tenéis todos los links en la descripción, y a todo el mundo que ha llegado hasta aquí. Position 0.